Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Ha sido un año infernal para mí, por múltiples razones. Trabajando al lado de mi padre, me preparaba para tomar las riendas de la empresa familiar de construcción cuando él se retirara. Desafortunadamente, nunca llegó a retirarse, una grave crisis cardíaca lo llevó al principio del año. Poco después, supe que mi esposa, tras 6 años de matrimonio, me dejaba. Aún recuerdo la llamada de mi madre como si fuera ayer. Me anunciaba que mi padre había tenido una crisis cardíaca. Mientras estaba de visita en un cliente por asuntos de trabajo, me precipité al hospital. Pero llegué demasiado tarde. Papá se había ido antes de que yo llegara. Después del funeral, pasé de conocer apenas la mitad de la empresa a tener que gestionar todo, aprendiendo cada detalle sobre la marcha. A lo largo de mi vida en casa, sufrí, teniendo que estar constantemente en la oficina o en la carretera para reunirme con clientes y proveedores. Mi esposa Ángela se sentía desatendida. Comprendía su soledad e intentaba tranquilizarla, diciendo que este ritmo frenético solo duraría unos meses más. Pero eso no fue suficiente para Ángela. Ella eligió llenar el vacío de su vida en los brazos de otro. Stephen Collins, para ser precisos. Cuando me anunció su partida, fue como un puñetazo. Sentado allí, la miraba, atónito. ¿Por qué?, pregunté, con la voz quebrada por la emoción. Nunca estabas allí, respondió ella. Conocí a Stephen y hablamos. Lo siento, Dave, pero él estaba presente cuando tú no lo estabas. Me enamoré de él. Ángela se levantó entonces y se dirigió hacia la puerta, dejándome solo con mi dolor. Volveré cuando hayas hecho tus maletas y te hayas ido. Estas palabras resonaban en mi cabeza mientras veía a la mujer que amaba, Ángela, salir de mi vida. Bella, alta y esbelta, con su largo cabello castaño brillante ondeando detrás de ella, era la encarnación misma de la gracia. Solo, medité sobre la bomba que acababa de soltar. Los papeles del divorcio estaban allí, sobre la mesa. Ella quería la casa, la custodia de nuestra hija Millie, el 30% de nuestros ahorros y una pensión alimenticia. Así que empaqué mi ropa y mis pertenencias personales, y me fui. El fin de semana, lo pasé en un hotel, y la semana siguiente, encontré un lugar permanente donde quedarme. Una pequeña casa de 3 habitaciones en una calle tranquila. En el trabajo, no hablé con nadie sobre lo que había ocurrido. Tarde o temprano, se enterarían, pero no estaba de humor para discutirlo. Collins, el nuevo compañero de Ángela, tenía una cadena de comerciantes de materiales de construcción y era nuestro mayor proveedor. No sabía quién había iniciado su relación, pero, honestamente, me importaba poco. Mi única preocupación se centraba en la empresa, protegida por un sólido contrato matrimonial que mi padre insistió en que firmáramos. No quería que perdiera la empresa en caso de divorcio. Ángela y yo pensábamos entonces que estaríamos juntos hasta la muerte. Pero mi principal preocupación era Millie, mi hija. No quería que sufriera por el divorcio. Ángela tenía la casa y recibía una pensión alimentaria para los hijos. También había una pensión alimentaria para el cónyuge, pero esta terminaría si ella se volvía a casar en el año siguiente al divorcio. Finalmente, Ángela se casó con Stephen Collins y se mudaron juntos a la casa. Dejé que Ángela tuviera la custodia de Millie, y la veía 2 fines de semana al mes. Pero con el tiempo, esos fines de semana se hicieron raros, acomodados a su conveniencia más que a la mía. Cada intento de llamada terminaba con una excusa para no tener a Millie el fin de semana. Al final, concedí dejarlos decidir cuándo sería conveniente para ellos, dejé de acosarlos. Lo que no había dado cuenta es que cada vez, Ángela estaba cavando un foso entre yo y mi hija. Lo que más me irritaba era escuchar constantemente a Collins presumir de su familia mientras me menospreciaba. El comportamiento de Ángela y la ausencia de mi hija ya eran bastante duros, y mi resentimiento alcanzó su punto máximo cuando me di cuenta de que su odioso esposo me menospreciaba. El odio que sentía por ellos no hacía más que crecer. Un fin de semana, cuando se suponía que iba a pasar tiempo con Millie,
Me hizo una pregunta inquietante, llamándome tío Dave. Intenté explicarle que era su papá, no su tío, pero ella insistía, diciendo que su madre le había dicho que Steven era su papá. Eso me hirió profundamente. No le dije nada a Angela cuando vino a recoger a Millie el domingo. No quería implicarme en una discusión frente a mi hija. Sin embargo, había decidido que la próxima vez que estuviéramos a solas, plantearía el tema. Después de un día particularmente agotador en la oficina, estallé, dándome cuenta de que había sido demasiado pasivo durante demasiado tiempo. Era hora de actuar. Entonces ideé un plan de venganza que debía comenzar al día siguiente. Esa semana, dediqué mucho tiempo a llamar a proveedores, tanto existentes como nuevos, prometiéndoles más negocio a cambio de precios más favorables. La mayoría aceptó, ansiosos por aumentar su actividad. Convocé una reunión con los altos ejecutivos así como con los jefes de los departamentos de compras y contabilidad. Al entrar en la sala, podía ver la preocupación en sus rostros. Señores, antes que nada, quiero tranquilizarlos, la empresa no está en problemas. Esta no es una reunión para discutir despidos. Después de este anuncio, visiblemente se relajaron. Sé que la empresa tiene muchos proyectos en marcha. Lo que necesito saber es cuántos quedan en los que necesitamos materiales de construcción. Don Foster, el responsable de compras, fue el primero en hablar. Tengo solicitudes de 2 responsables de sitio para realizar pedidos importantes esta semana, informé durante la reunión, mientras deslizaba una hoja de papel hacia Dawn. Esta es una lista revisada de nuestros proveedores. Quiero asegurarme de que todos nuestros negocios pasen por ellos de ahora en adelante. Don examinó la lista con sorpresa. No veo a Construction Supplies Inc., CCS, aquí, Dave. No, no los ves, y nunca los verás. A partir de este momento, Harrington Construction ya no hace negocios con CCS. Si alguien les compra siquiera un clavo o un tornillo, será despedido de inmediato. Les indiqué al lado de los nombres en la lista lo que esas empresas podían ofrecernos. Todos garantizaban precios ventajosos y una entrega adaptada a nuestras necesidades. Pasamos el resto de la reunión discutiendo los negocios en general. 2 semanas después de esa reunión, la empresa ganó un contrato para la construcción de un gran número de casas y algunos puntos de venta. La cantidad de materiales necesarios para este proyecto sería sustancial, y CCS no vería una sola orden. La noticia de que habíamos ganado el contrato se difundió rápidamente. Unos días después, un vendedor de CCS vino a verme, afirmando que podían proporcionarnos todos los materiales necesarios a un muy buen precio. Lo interrumpí, informándole que ya no tratábamos con CCS como proveedor. Su cara de sorpresa al salir de mi oficina fue un espectáculo que disfruté, con una sonrisa satisfecha en mi rostro que Sandra, mi secretaria, no dejó de notar. Veo que has disfrutado esto, dijo sonriendo. Tenía razón. Desde el anuncio de que no haríamos más negocios con CCS, las cosas iban bien porque nuestros nuevos proveedores cumplieron sus promesas. Cada vez más proyectos más pequeños nos llegaron a lo largo del año. Era una dulce venganza, una manera de recuperar el control sobre una parte de mi vida que me había escapado. En medio de este tumulto de negocios y cambios, persistía un pensamiento, mi hija Millie. Esperaba que algún día entendiera toda la historia y supiera que su verdadero padre siempre había estado ahí, para ella, a pesar de los obstáculos y las pruebas. Me pidieron que presentara una oferta para construir la nueva sede de una empresa tecnológica en plena expansión. Nuestra propuesta tuvo éxito, marcando un punto brillante en un año oscurecido por el fallecimiento de mi madre. Su salud había empeorado tras el divorcio y la ausencia de Millie solo había agravado las cosas. Sabía que ella lamentaba profundamente la desaparición de mi padre. En cuanto a Angela, estaba al tanto de la situación de mi madre, pero ni siquiera se molestó en preguntar si podía asistir al funeral, y nunca se presentó. Varios de nuestros competidores y pequeñas empresas con las que trabajábamos como subcontratistas supieron de mi decisión de dejar de tratar con CCS. Cuando me preguntaban por qué, daba una respuesta sincera: el propietario me robó a mi familia. Así que le robé su negocio. Sé que puede sonar mezquino, pero era mi única forma de vengarme sin infringir la ley. Poco después, uno de mis gerentes, Bill, vino a verme. Pensé que te gustaría saber que varios de nuestros pequeños competidores y subcontratistas también han dejado de
Tratar con CCS. Sabes, soy masón y en nuestra última reunión de logia, supe que Baster y Charlesbourg Construcción ya no se abastecen allí. Parece que la noticia se ha difundido. Puede que no lo sepas, Dave, pero mucha gente te respeta. En parte por tu personalidad y tu manera honesta de hacer negocios. Gracias, Bill, respondí, conmovido. Es reconfortante saber que la gente me considera alguien honesto. En cuanto a la forma de hacer negocios, es el legado que mi padre trabajó arduamente para construir, y haré todo lo posible por perpetuarlo. A pesar de que los negocios iban bien, la ausencia de mi hija pesaba mucho en mí. Decidí llamar a Angela más tarde, desde casa, para ver si podía pasar tiempo con Millie el fin de semana. Apenas había llegado y me había instalado cuando sonó el timbre. La anticipación y una pizca de ansiedad me invadieron. ¿Quién podría ser? En ese momento suspendido, antes de abrir la puerta, 1000 pensamientos se agolpaban en mi mente. Quizás era una señal, un cambio inesperado en el curso de mi vida tumultuosa. Abrí la puerta y Angela irrumpió en mi casa. Buenas noches, Angela, entra, por favor, la recibí con un sarcasmo apenas velado. No me eches esa mirada desdeñosa, Dave, respondió ella con vehemencia. ¿A qué estás jugando? Perplejo, le respondí, ¿de qué demonios estás hablando, Angela? No hemos intercambiado palabras en una eternidad, y ahora llegas aquí acusándome de sabe Dios qué. Sabes muy bien de qué hablo, gritó ella. Estás tratando de arruinar los negocios de Steven. Ya es bastante malo no tratar más con él, pero hablar de ello a otras empresas es simplemente cruel. Estaba atónito. No le he dicho nada a nadie, Angela. Si la gente ha decidido retirar sus negocios, no tiene nada que ver conmigo. Ella parecía furiosa, pero tenía hambre y poca paciencia para esas acusaciones. Si no tienes nada más que decir, te pido que te vayas. Aún no he cenado. Después de cerrar la puerta, se me dibujó una sonrisa satisfecha. Era reconfortante saber que Collins estaba sintiendo las repercusiones de sus acciones. Más tarde, tras mi cena, llamé a Angela para preguntar si podía tener a Millie durante el fin de semana. A pesar de su enojo, finalmente aceptó. Millie y yo pasamos un día magnífico en el zoológico y nos detuvimos a comer hamburguesas de regreso. ¿Cómo te va en la escuela?, le pregunté. Bien, papá. Mi maestra dice que voy muy bien. Mamá quería que fuera a otra escuela, pero no fui. Estoy contenta, porque todos mis amigos están en mi escuela actual. Vimos una película en casa y Millie se durmió justo después de las 21 horas. Al llevarla de regreso con Angela el domingo, me pidió si podíamos hablar un momento. Steven se quedó a un lado, y Millie subió a su habitación. Mira, Dave, no es fácil para mí decir esto, pero, ¿hay alguna manera de hacer negocios de nuevo con Steven? Queríamos que Millie fuera a una escuela privada para niñas, pero con la desaceleración de los negocios, no podemos pagar las tarifas de matrícula. Estaba asombrado por su solicitud. Después de todo lo que había pasado, venía a pedirme ayuda. Una parte de mí sentía simpatía por la situación de Millie, pero otra parte recordaba todas las heridas y traiciones pasadas. Sabía que debía pensar seriamente en mi respuesta. Lamento mucho, Angela, pero ya hemos hecho pedidos para todos nuestros proyectos en curso. No hay nada nuevo a la vista, respondí, sabiendo que era una sarta de mentiras. Además, Millie parece feliz donde está, con todos sus amigos. Tuve la impresión de que no quería cambiar de escuela. Mi trayecto de regreso a casa fue agradable. Sabía que CCS luchaba por mantenerse a flote y sin un aumento en los negocios, la quiebra era inminente. Collins ya había tenido que cerrar 2 depósitos. Me costó mantener mi rostro impasible cuando le dije a Angela que no teníamos nuevos negocios. En realidad, teníamos más trabajo que nunca. Era una sensación extraña saber que Angela y Steven estaban pasando dificultades, pero mi única preocupación seguía siendo Millie, la inocente atrapada en medio de este caos. Unos meses más tarde, Don Foster me informó que CCS había cesado sus actividades y se había declarado en bancarrota. A medida que se acercaban las vacaciones escolares, aproveché la oportunidad para pasar tiempo con Millie. Angela parecía aliviada de no tener que ocuparse de ello durante unas semanas. Por primera vez en años, tomé vacaciones.
Millie y yo pasamos 2 semanas en Florida, visitando Disney World y otras atracciones. Estaba agotado pero feliz al final de la estancia. A nuestro regreso, todo salió bien. Era tarde cuando llegamos a casa. Millie se quedó dormida rápidamente y me tomé el tiempo de organizar nuestras cosas antes de acostarme. A la mañana siguiente, después del desayuno, nos dirigimos a casa de Angela. No estaba de muy buen humor, pero escuchó a Millie contar sobre sus vacaciones y todos los lugares que habíamos visitado. Pregunté con indiferencia dónde estaba Steven. No tengo idea, Dave, respondió. Me pidió que rehipotecara la casa para salvar su negocio. Cuando me negué, se fue de golpe y no ha vuelto. Me sorprendió esta revelación, pero de alguna manera, sentí una pizca de satisfacción ante la vuelta de los acontecimientos. Hace 2 días, y no he oído nada de él, continuó Angela. Después de disculparme, me fui, teniendo cosas que resolver antes de volver a la oficina el lunes. A mediados de la mañana del lunes, Angela me llamó para pedir consejo. Steven había dejado algunas cosas en suspenso respecto a la venta de la empresa. Le sugerí que si no era directora y la casa no estaba relacionada con la empresa, no debería hacer nada. Eso era problema de Steven, no suyo. Propuse que Millie se quedara conmigo si eso podía ayudar, pero ella se negó, agradeciéndome. Al llegar a la oficina, Sandra notó mi sonrisa. Parece que disfrutas de la desaparición de CCS, comentó. Sandra, no me importa lo que le pase a Steven y Angela. Me preocupo por Millie, respondí. Finalmente, Angela aceptó mi oferta de ayuda con Millie. Logré llevarla a la escuela a tiempo y recogerla. Era una de las ventajas de ser el jefe. Sabía que los gerentes se las arreglarían bien en mi ausencia. Me encantaba pasar tiempo con mi hija. Angela estaba pasando por un momento difícil con la desaparición de Steven. Ella manejaba sola todas las complicaciones, su abogado la había dejado hacerse cargo del problema. Sin ingresos por parte de Steven, Angela tuvo que considerar encontrar un trabajo solo para pagar las facturas. Nunca me pidió trabajo, y yo habría rechazado de todos modos. Steven no volvió a ser visto y sus asuntos fueron manejados por su abogado. Una de las pequeñas empresas con las que trataba estaba buscando una nueva sede. Compraron la obra de CCS a un precio irrisorio. Angela finalmente se divorció de Steven por abandono. Vendió la casa y se mudó a una propiedad más pequeña. Todas las ropas de Steven fueron donadas a una organización benéfica para personas sin hogar. A Millie le encantaba su nueva casa, especialmente porque había conseguido una habitación más grande gracias al acuerdo. A pesar de las turbulencias del pasado, parecía que cada uno lentamente encontraba su camino hacia un nuevo equilibrio, incluyéndome a mí mismo. Angela había encontrado trabajo como asistente administrativa en un pequeño bufete de abogados. Por mi parte, mi empresa prosperaba, asegurando mi seguridad financiera para los años venideros. Angela mostraba signos evidentes de estrés y parecía envejecer rápidamente. Supongo que manejar las consecuencias de la desaparición de Steven y sus asuntos la había afectado mucho. Ahora hablamos más que antes, y paso mucho más tiempo con Millie. No había ninguna posibilidad de que Angela y yo volviéramos a estar juntos, y me aseguré de que entendiera bien que este capítulo de nuestras vidas estaba definitivamente cerrado. Aunque no salía con nadie, Sandra no dejaba de hablarme de su sobrina. Al recordar mi trayectoria, me di cuenta de que había logrado lo que había planeado. Había destruido al hombre que había roto mi familia. Podía dormir tranquilo por la noche, preguntándome si Steven Collins podía decir lo mismo, donde quiera que estuviera. Las pruebas que había atravesado me habían transformado, pero también me habían enseñado la importancia de la familia, de la resiliencia y del perdón. Con Millie a mi lado y una empresa próspera, avanzaba en la vida con una nueva perspectiva y una serenidad recuperada.